Jóvenes, iniciamos la sesión, semana número 6. Ya estamos en la sexta semana, mes y medio. Ya ha pasado el tiempo volando. Y vamos a iniciar con un tema bastante interesante. A ver, breve resumen de lo que hemos estado viendo hasta el momento. Hemos visto todo el proceso económico, hemos visto toda la teorización de la economía, cómo ha ido evolucionando a través del tiempo con las diferentes etapas, y hemos visto todo el proceso económico, cómo funciona la economía en sí. Funciona de manera diversa y empieza con el proceso de producción. Las industrias, las empresas, los negocios producen bienes y servicios. Esos bienes y servicios los hacen con un motivo, con una razón, para ser comercializados y ser consumidos por las personas, por la sociedad, por todos nosotros. Entonces, producción, consumo, la economía empieza a circular. Este proceso económico tiene diferentes etapas. Esas etapas se caracterizan porque tienen determinadas circunstancias y tienen diferentes etapas. No solo es producción y consumo, sino que es un poco más complejo. Producción, circulación, distribución, consumo e inversión. El proceso económico se empieza a complicar. Pero ya hemos hablado en extenso durante las sesiones anteriores, especialmente del proceso de producción. El proceso de producción no es tan sencillo, no es que de la noche a la mañana se me ocurre producir o sacar al mercado este producto y lo empiezo a comercializar. No, tengo que combinar los factores productivos. Tierra, naturaleza, mano de obra, capital, Estado, gestión empresarial, etc. De todos esos factores productivos hemos hablado y hemos analizado en extenso. Ahora nos toca hablar de un proceso, de la siguiente etapa del proceso económico, que es la circulación. Esta etapa es bastante significativa porque tienen que tener en cuenta que no es lo mismo o no estamos hablando de su similar, que es la siguiente etapa, que distribución. Muchos confunden circulación con distribución, puede sonar lo mismo, puede sonar parecido, y si en una pregunta de examen vienen como alternativas circulación, distribución, envío, comercialización, etcétera, etcétera, pueden confundirse. Entonces, tenemos que tener claro qué es la circulación. Entonces, cuando hablamos de circulación estamos hablando de una fase del proceso económico en la cual se está realizando el traslado y el intercambio de los diferentes bienes y servicios que producen las empresas hacia el consumidor final. Entonces, si es cierto, las empresas producen bienes y servicios varios, ropa, alimentos, dulces, gaseosas, etcétera, etcétera. Ninguno de ustedes o ninguna persona en general consume esos bienes y servicios directamente de las empresas. O alguno de ustedes, cuando se les antoja por el frío un chocolate Donofrio, van y tocan la puerta de la fábrica Donofrio que está en la Avenida Venezuela y consumen el chocolate. ¿Alguno de ustedes ha hecho eso? No lo creo. Entonces, ¿dónde compran su chocolate? En la bodega, en la tienda, en el mercado, en el ambulante, en los diferentes centros de comercialización. ¿Y cómo llegó ese chocolate ahí? A través del proceso de circulación. Es el traslado de los bienes y servicios que se producen en las empresas hacia el consumidor final, ¿a través de quién? Del mercado. ¿Ok? Ese es el proceso de circulación. Este proceso de circulación tiene también, al igual que la producción, diferentes elementos que intervienen en este proceso y son cada uno más importante que el otro. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Los medios de transporte utilizados para desplazar los bienes y servicios y factores productivos. Entre ellos no solo están los medios de transporte como autos, buses, barcos, camiones, aviones, sino también el sistema de carreteras, que es igual de importante. Los mercados, que son los lugares físicos donde se hace el intercambio de productos y bienes y servicios. Los comerciantes,
que son las personas o los intermediarios que se van a encargar de realizar el intercambio. Realizar el intercambio. En ese sentido, a ver, jóvenes. Entonces, tenemos que tener claro un punto. Dentro de estos elementos, cada uno tiene vital importancia en el proceso de circulación. Por ejemplo, el primero, medios de transporte. Y dentro de los medios de transporte no solo están los vehículos, sino también el sistema de carreteras. Imagínense lo siguiente, ¿por qué son tan importantes cada uno de estos elementos dentro del proceso de circulación? No sé si ustedes se habrán dado cuenta para ejemplificar esto, pero acá lo van a visualizar. Por ejemplo, lamentablemente la ciudad capital en el Perú, Lima, es una ciudad que tiene más de 10 millones de habitantes y es una ciudad de alto consumo en el Perú, de bienes y servicios. Consume gran cantidad de bienes y servicios. Pero Lima no es una ciudad autogestionaria, no se autoabastece. El consumo de la ciudad capital en el Perú es básicamente proveniente de las provincias del norte, del centro, del sur. Y eso es una realidad. Es por ello que Lima tiene que ser una ciudad abastecida de bienes y servicios porque no se autoabastece. La producción de Lima no cubre las necesidades del país, de la capital, perdón. Entonces, si ustedes no se han dado cuenta, ahora se van a percatar que Lima tiene un comportamiento muy particular. Lima es como una isla. Lima es básicamente una isla. ¿Por qué se dice eso? Porque si ustedes quieren entrar o salir de Lima por el norte, el único medio que tienen para entrar y salir es la Panamericana Norte. Si ustedes quieren entrar y salir de Lima por el sur, el único medio que tienen para hacerlo es la Panamericana Sur. Igual por el centro, si quieren entrar y salir de Lima por el centro, la única forma que tienen para hacerlo es la carretera central. U el Océano Pacífico por el occidente. Entonces, eso hace que Lima tenga un comportamiento muy particular, una isla. ¿Qué ocurre si de pronto un desastre natural, un fenómeno natural, bloquea las carreteras de acceso hacia Lima, por ejemplo, por el centro, que ocurre bastante en verano, en el fenómeno del Niño, por ejemplo, las lluvias, los huaicos bloquean la carretera en el centro, que ocurre casi todos los veranos. De pronto salen en las noticias que un huaico bloqueó la carretera central y hay una fila de camiones que están haciendo cola para ingresar a Lima con los productos provenientes de la Sierra Central. ¿Qué es lo que ocurre? Si no liberan esa carretera, ¿qué va a pasar con los precios o qué va a pasar con los productos en Lima? ¿Qué va a ocurrir en Lima? A ver, jóvenes, ¿qué ocurre normalmente? Jóvenes. Joder, ¿me logran escuchar o...? A ver. Exactamente. No se podría abastecer a la ciudad de Lima y habría escasez. ¿Y la escasez qué genera? Un incremento en los precios. Entonces, esto va a repercutir económicamente, exactamente, en la situación y los productos en la capital. Va a haber un incremento económico y se va a empezar a generar inflación. Ven cómo el sistema de circulación y un medio tan importante, un elemento tan importante como los medios de transporte afecta al proceso económico, tiene que ver y es realmente importante. ¿Qué es lo que ocurre en estas situaciones? Si no se han percatado, presten atención en este verano, que seguro va a pasar lo mismo. Cuando inmediatamente surge un huaico o un bloqueo de carreteras por un fenómeno natural, y la carretera está bloqueada, inmediatamente salen de la capital, ya están en sus bases en Chosica, San Juan de Lurigancho, los
herramientas para la liberación de carretera, los tractores, los trailers, las grúas, para liberar esa carretera. El ejército o los organismos municipales salen inmediatamente para liberar esa carretera. Es tan eficiente que este sistema en horas, en días, no pasan de 24 horas ni un día, ya están liberando la carretera y puede reactivarse el tránsito hacia la ciudad capital. Ojalá así de eficientes fueran todos los sistemas de carreteras en el país, especialmente los distritales que te hacen un hueco en la pista y están un mes, 2 meses sin parcharlo. Así no funciona en la carretera central. Tiene que estar liberado en el momento, en horas. En 24 horas como máximo, 48 horas, ya está liberada esa carretera y se reinstaura el tránsito hacia Lima. ¿Por qué? Porque no puede quedar desabastecida. ¿Ok? Igual son los mercados, los comerciantes, el sistema de pesos y medidas, obviamente, y el dinero. ¿Cuáles son los agentes económicos que intervienen en el proceso de circulación y afectan a la economía también? Tienen repercusión en la economía también. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, estos agentes económicos son participantes de la economía con capacidad de tomar decisiones en la solución de problemas económicos fundamentales, como cuáles, qué vamos a producir, cómo se va a producir y para quién debemos producir. ¿Quién responde a estas preguntas? ¿Se han puesto a pensar por qué se traen o se producen tal o cual producto? ¿Por qué se comercializa tal o cual producto? ¿O por qué se dejó de comercializar tal o cual producto? ¿O por qué salió del mercado tal o cual producto? Porque básicamente son decisiones de diferentes agentes económicos, entre los cuales tenemos a los hogares, las empresas, los gobiernos y el resto del mundo. En donde los hogares son las unidades económicas básicas de consumo, por eso ellos tienen el poder y la decisión de qué consumir, cuánto consumir. Acá hay un dato muy interesante que tal vez no se han percatado. En economía, la medición sobre el consumo y el gasto de los hogares no se hace de manera individual por persona, sino se hace por hogar. La medición en la economía se hace por hogares. La canasta de consumo mide el consumo por hogares, no por persona. ¿Por qué? Porque es la unidad básica de la economía del hogar y en función a eso se miden todos los cálculos económicos. Entonces, los hogares son los agentes económicos porque el consumo por hogar determina muchas variables sobre qué producir, cuánto producir y cómo producirlo. Al igual que las empresas. Las empresas, las unidades de producción básicas en la economía, determinan qué cantidad se produce, cómo se va a producir y en qué variedades. Las empresas no solo productoras, sino también las empresas comercializadoras de negocios y las empresas importadoras inclusive, porque hay muchos bienes y servicios que lamentablemente no producimos, no generamos y tenemos que importarlo. ¿Y quién los importa? Las diferentes empresas importadoras. El gobierno, por ejemplo, el gobierno tiene un papel importante dentro del proceso económico de la circulación porque determina las normas, las leyes, las condiciones adecuadas para la ejecución de las diferentes actividades empresariales en el país. Es por eso que en la actualidad, por ejemplo, una inestabilidad política genera un problema económico, porque se tienen que dar las normas y las leyes claras para la continuidad productiva y económica del país. ¿Y quién da esas normas, esas leyes? Obviamente el gobierno. El resto del mundo es un agente económico importante. ¿Qué me interesa el resto del mundo si yo soy Perú, yo me autoabastezco con consumo local? No, lamentablemente no soy autosuficiente. El Perú no es una potencia industrial que pueda autoabastecerse y decir no necesito nada de afuera. Lamentablemente nuestra industrialización no es muy avanzada, nos hemos estancado en ese sentido. Y debido a ello,
el resto del mundo tiene una influencia importante como agente económico, tanto para lo que nosotros compramos e importamos de otros países, como para lo que vendemos a otros países, sacamos afuera. El resto del mundo es un agente importante de compra de muchos bienes y servicios que produce el Perú, materias primas, agroindustria, y sin ese potencial de compra, muchas industrias y gran parte de nuestra economía decaería. Ahora bien, tenemos que establecer cómo funciona y cómo interactúan estos agentes dentro de un proceso de circulación. Entonces tenemos que establecer cómo funciona el flujo circular de la economía. Este circuito que ven acá es el circuito final, es la consecuencia final de lo que vamos a explicar ahora, pero tenemos que tener bien en claro cómo funciona. ¿Por qué? Porque si conocemos adecuadamente su funcionamiento, vamos a poder entender cómo funcionan muchas cosas dentro del proceso económico y la razón de ser de muchas decisiones y muchas circunstancias dentro del proceso económico. Entonces, esto es un flujo que tiene que estar bien aprendido y bien analizado por los encargados de economía del país o de la sociedad. En general, es cómo funciona el proceso económico en sí. Y lo tenemos que tener bien aprendido. Entonces, ¿cuáles son los elementos dentro de este proceso? Primero, tenemos dos tipos de factores. Dentro del flujo circular de la economía interactúan dos tipos de factores, los polos económicos y los flujos económicos, donde los polos económicos, a ver, el flujo circular de la economía, ¿qué es? Ese cuadro que les he mostrado hace un momento no es otra cosa que un modelo que muestra el proceso de traslado y circulación de bienes y servicios que se da entre los agentes económicos y se ejecuta mediante el mecanismo de mercado y además integra a la producción y al consumo. Entonces, es importante porque nos muestra la importancia del proceso de circulación dentro del proceso económico, que está integrando a la producción y el consumo. Forma parte de todo el proceso y alguna falla o resquebrajamiento de este afectaría el proceso y la economía dentro del país o la región. Entonces, la teoría económica en general utiliza este modelo para entender cómo actúan las tres unidades de la economía básicas, como son las familias, las empresas y el Estado. Y esto supone que todo lo que es producido por las empresas debe ser consumido por las familias. Y hay una interacción entre las relaciones de consumo y producción. Entonces, en este modelo de flujo económico hay dos factores importantes, los polos económicos y los flujos económicos. Entonces, los polos económicos, ¿qué vendrían a ser? Son las unidades económicas que dan origen a la circulación. Las unidades económicas que dan origen a la circulación, obviamente, son las industrias y los hogares. Entonces, vamos a poner como polo A las empresas y como polo B a los hogares, donde las empresas son las que producen y ofrecen bienes y servicios, y los hogares son los que demandan y consumen esos bienes y servicios, polo A y polo B. Las empresas producen los bienes y servicios y los hogares consumen los bienes y servicios. Ahí hay dos puntos. Entonces, este modelo también tiene una interacción entre el polo A y el polo B. ¿Cómo se da esa interacción? A través de los flujos económicos. Los flujos económicos son los elementos que circulan entre los polos. Entre los polos circulan diferentes elementos, como el flujo nominal o monetario y el flujo real o físico. ¿Qué es lo que circula a través de los polos? El flujo nominal o monetario, el dinero, las ganancias, las utilidades, los sueldos, las rentas. Y también circula flujo físico. Los bienes y servicios que se compran, que se producen, que se adquieren o que se comercializan, son físicos y también circulan por los polos. Entonces,
Vamos al cuadro. ¿Cómo interactúan? Tenemos el polo A, empresas, y el polo B, consumidores. El polo A, las empresas, son todas las industrias que producen y venden bienes y servicios. Y el polo B, consumidores, son todos aquellos hogares que compran y consumen esos bienes y servicios. ¿Ok? Pero, como ya vimos, nadie compra directamente de las empresas, nadie va a tocar la puerta directamente a la industria y dice, ¿sabes qué? Dame 1 kilo de tal producto. No. Las empresas trasladan los bienes y servicios hacia el mercado de bienes y servicios. Aquí en el mercado de bienes y servicios se da la interacción. Entonces, las empresas trasladan estos bienes y servicios hacia el mercado de bienes y servicios donde van a ser comercializados. Aquí se da la interacción, la compra y venta de bienes y servicios entre compradores y vendedores. ¿Ok? Los hogares, las empresas venden, los hogares compran. Estos bienes y servicios, flujo físico, son comprados y llevados a los hogares para ser consumidos por todos nosotros. ¿Ok? Aquí está, así es como empieza a funcionar este circuito. Entonces, si bien es cierto, empieza a circular un flujo físico, también circula un flujo nominal o monetario. ¿Qué significa esto? Que los hogares, las familias, al comprar los bienes y servicios, pagan con dinero. El precio y lo que gastan es monetario, dinero. Eso repercute en los ingresos de las empresas. Es parte de las ganancias, las utilidades de las empresas. El gasto de las familias, el precio que pagan, el dinero que gastan las familias, ingresa a las empresas como ingresos, ganancias, utilidades. Ahí hay un flujo nominal o monetario. ¿Ok? Pero esto es solo el 50% del circuito. Es lo más conocido del circuito, sí, pero no es la totalidad del circuito. Es lo que generalmente vemos y entendemos en el proceso económico y creemos que es el circuito completo, sí, pero no es. ¿Qué falta este circuito? Falta la parte de factores de producción, mercado de los factores de producción. ¿Quién los genera y cómo se produce? De la siguiente manera. A ver, así como los hogares consumen bienes y servicios y por ellos gastan el precio y los ingresos, los hogares también poseen y venden factores de producción. A ver, dijimos que en un proceso de producción es una combinación de los factores de producción. ¿Para qué combino los factores de producción? Para que a través de ellos yo tenga como resultado el producto final. ¿Cuáles son los factores de producción? Tierra, trabajo, capital, infraestructura. ¿Quiénes son los que poseen esos factores de producción? En su gran mayoría lo poseen los hogares. La mano de obra sale de los hogares, el trabajo sale de los hogares, la infraestructura, el capital sale generalmente de los hogares, los ahorros, el dinero invertido, etcétera, etcétera. Entonces, los hogares trasladan esos factores de producción al mercado de factores de producción, donde los consumidores venden esos factores de producción y las empresas los compran para ser utilizados o los adquieren para ser utilizados en la producción de bienes y servicios. ¿Ok? Flujo físico, aquí se está trasladando un flujo físico, mano de obra, y los hogares adquieren, las empresas adquieren trabajadores y producen bienes y servicios. Y en consecuencia, las empresas pagan salarios, alquileres y beneficios a los hogares, flujo monetario, y este salario, alquileres y beneficios viene a ser una renta, un ingreso de las familias, de los hogares. ¿Por qué es importante esta renta? Porque gracias a ese ingreso pueden tener dinero los hogares para consumir bienes y servicios. Y de esta manera el circuito está completo. De esta manera tenemos el funcionamiento del flujo circular de la economía. Entonces, ¿por qué es tan importante conocerlo? ¿Por qué es tan importante manejarlo? ¿Y por qué es tan importante tener un conocimiento de este flujo? A ver. Cualquier
resquebrajamiento dentro de este proceso afectaría al proceso económico. Es por ello que estudiar economía significa estudiar en detalle cada uno de los componentes de este flujo. Este campo de estudio es propio de la microeconomía y permite conocer las razones del comportamiento de las familias como consumidoras, las empresas como productoras en los mercados de factores de bienes y servicios. Entonces, cuando estudiamos la macroeconomía, este esquema de flujo circular nos va a servir para estudiar cómo se mide la producción y la renta nacional y cómo puede influir el Estado manipulando los flujos monetarios y reales. A ver. Los encargados del manejo económico en el país tienen que conocer a detalle el funcionamiento de este flujo, porque basta de que haya un resquebrajamiento, un bloqueo en cualquier parte del flujo para que la economía se resienta. Por ejemplo, imagínense que aquí hay un bloqueo, aquí se rompe el circuito, se resquebraja el circuito. ¿Qué es lo que ocurriría? De pronto, en esta parte, las empresas no pueden trasladar los bienes y servicios hacia los mercados por diferentes motivos. Motivos físicos, desastre natural, WICOM, bloqueo de carreteras. ¿Qué ocurre? Como mencionaron hace un momento, se produce la escasez. ¿Y qué ocurre cuando se produce la escasez? Subida de precios. ¿Afecta a la economía? ¿Afecta al sistema económico? Por supuesto. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Tomar medidas inmediatas, buscar una solución a ese problema. ¿Y cómo lo hace? Se han dado cuenta que lo hacen, inmediatamente liberan, bloquean y generan puentes para el traslado de los bienes y servicios. De pronto, el resquebrajamiento viene por acá, ya no es arriba, sino acá. Hay una ruptura, un resquebrajamiento en el flujo de renta desde los mercados de producción hacia los consumidores. ¿Qué ha pasado? De pronto, las empresas ya no están contratando o el mercado ha hecho que los ingresos se reduzcan, ya no están pagando lo que estaban pagando antes, se reducen los sueldos y empieza a reducirse el flujo de renta que ingresa desde el mercado de producción hacia los consumidores. La pandemia hizo que muchos negocios dejen de alquilar, por ejemplo, muchos negocios dejen de alquilar infraestructura. Las personas ya no alquilan para negocios, dejaron sus negocios, dejaron los locales que tenían trabajando y se generó un cortocircuito, ya no ingresa esa renta, ese alquiler hacia los hogares. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es el problema aquí? Ya los hogares tienen menos dinero para poder ingresar y con el cual poder comprar. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un problema importante y se genera un menor consumo. Y si esto hace que haya menos dinero, hay menor consumo, y si hay menor consumo, se empieza a frenar la economía. ¿Ok? Donde lo vean, donde creen ustedes la ruptura, va a haber un problema en la economía. Hay muchos casos que la ruptura hay en varios lugares y es por eso que inmediatamente se tienen que tomar acciones. Es por eso que ese circuito debe ser bien conocido y bien dominado por todos los encargados en economía y buscarle una solución inmediata. Parte de las decisiones económicas de los gobiernos es mantener que este flujo circular andando para un adecuado abastecimiento y manejo económico del país. No se puede frenar. El otro punto que nos toca ver en esta sesión, un punto importante, tiene que ver con el punto del presupuesto familiar. A ver. ¿Qué es el presupuesto familiar? ¿Qué entendemos por presupuesto familiar? A ver, dentro del proceso circular tenemos la importancia que tienen los hogares. Cada hogar es un polo B de consumo, es una unidad de consumo. Los hogares consumen todos los bienes y servicios que producen las empresas. Entonces es una unidad importante dentro de la economía.
todos los hogares no tienen las mismas características en el país. Hagan un autoanálisis, analicen sus hogares y podemos ver que no todos son iguales. En ese sentido, tienen niveles de consumo diferentes. ¿Ok? Pero para ayudar a ese proceso de consumo, cada hogar tiene que manejar o debería manejar un adecuado presupuesto familiar. ¿Ok? ¿Qué es el presupuesto familiar? No es otra cosa que un procedimiento mediante el cual se hace una planificación y un control de las cuentas económicas del hogar. Planificación y control de las cuentas económicas del hogar, en donde los gastos se planifican y se comparan con los ingresos de los miembros de la familia, obteniendo de esta manera un saldo final. A ver, en el presupuesto familiar lo que se busca es conocer los niveles de ingreso mensuales que tienen los hogares de manera constante. ¿Cuál es el motivo para conocer y saber cuáles son los niveles de gastos? Porque lo que deberíamos hacer todos de manera individual como de manera colectiva es, antes de gastar, saber cuál es mi nivel de ingresos. Yo no puedo gastar algo si todavía no sé cuánto voy a ganar. Y lamentablemente muchas personas, muchas familias se comportan de manera errónea a la hora de gastar su dinero. Primero gastan y después ven cuánto dinero tienen. Y lamentablemente eso genera endeudamiento y problemas. Primero yo tengo que saber cuánto dinero tengo y después gasto. No es al revés. Entonces, ¿de qué me sirve establecer un presupuesto familiar? ¿De qué me sirve saber mis niveles de ingreso y saber mis niveles de gasto? Me sirve porque esto me puede dar dos resultados importantes. El primero, tener un presupuesto superavitario. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga mayores ingresos que gastos. Entonces tengo un excedente de ingresos. ¿Ok? Eso sería lo ideal. Otro resultado que me puede dar es determinar que tengo un presupuesto deficitario. ¿Qué significa esto? Que tengo mayores gastos que ingresos. Entonces mis gastos superan mis ingresos, no puedo gastar más, tengo que reducir mis gastos o tengo que buscar más ingresos. ¿Ok? Ese es el resultado. Entonces, ¿cómo determino esto? Determinando mis niveles de ingreso. Dijimos que no todos los hogares son iguales, no todas las situaciones son similares, no todas las familias tienen el mismo nivel de ingresos y hay diferentes situaciones. A ver, habrá hogares donde los salarios pueden ser por parte del papá y la mamá. Papá y mamá trabajan y hay dos ingresos o dos salarios. Eso se suma mensualmente y ya tengo mi nivel de ingresos por salarios. Por pensiones, habrá hogares donde hay algún padre, generalmente la madre, recibe una pensión alimenticia por alguno de los hijos. De repente, el primer compromiso pasa una pensión alimenticia por alguno de los hijos y eso es un ingreso que se suma al presupuesto familiar. O por el contrario, de repente el papá pasa un presupuesto, una manutención a su primer compromiso y ahí es un gasto también. Eso podría también significar un gasto. Intereses por cuentas bancarias. De repente, en la familia hemos tenido ahorros, tengo un depósito a plazo y me genera intereses mensuales, semestrales o anuales. O de repente, y esto es bastante común, en la casa, el segundo piso o el tercer piso, como está construido, no lo utilizo, aprovecho para alquilar el piso o varios cuartos y mensualmente recibo un ingreso. Alquilo los cuartos para estudiantes y recibo un ingreso mensual por alquileres cobrados. Tengo un activo y lo alquilo y eso me genera un ingreso mensual. O por ahí hay algún trabajo extra que genera otros ingresos como la venta de dulces o postres durante los fines de semana y que me genera un ingreso adicional. Todos esos ingresos se suman para establecer mi presupuesto familiar. Entonces, yo ya tengo el total de ingresos mensuales constante y gracias a ello voy a determinar si es que tengo un presupuesto deficitario o
superavitario. Y para ello lo tengo que restar a la suma de todos mis gastos. ¿Cuáles son mis gastos? Para empezar, tengo que determinar si el hogar tiene casa propia o alquilada, el nivel de vivienda. Si tengo casa propia, si la casa ya está cancelada, si tengo que pagar una hipoteca o un alquiler mensual, que sería un gasto. Entonces, si tengo que pagar un alquiler o una hipoteca, eso lo sumo al gasto mensual. Otro gasto importante es la comida, la compra de alimentación, higiene. Todos los meses tengo que gastar en alimentación, pero yo tengo que saber cuánto gasto mensualmente. Yo no puedo gastar alegremente un mes tanto y otro mes tanto. Yo tengo que tener un gasto fijo en alimentación. Hay familias, y generalmente lo han hecho en pandemia, que gastan semanalmente. Ya saben que semanalmente gastan 100 soles, por dar un ejemplo, en alimentos. Todos los días, un día a la semana compran para toda la semana para no estar saliendo y tienen un gasto de alimentación fijo de 100 soles semanales. Durante el mes tendrían el gasto de alimentación de 400 soles. La luz, el agua, el internet, el gas, ¿son gastos mensuales? Sí, tengo que proyectarlos. Si no los determino, cuando se vaya el gas, ¿qué va a pasar? No voy a poder cocinar ni alimentarme. Entonces tengo que presupuestar. Los temas de salud, cuidado personal, peluquería, también. Pago de impuestos, también. Vacaciones, también. Pago de deudas. Si tengo el vehículo, lo he comprado en cuotas, tengo que determinar ese pago mensual. La educación de los hijos. Es diferente que estén en el colegio que estén en la universidad. El gasto es diferente. El transporte, la gasolina, el metropolitano, el autobús o las situaciones de ocio, los gastos para restaurantes, cine, teatro, si es que de repente durante el mes o la semana tenemos programado una salida familiar, ¿ok? Todos esos gastos se suman, ¿ok? Y el resultado vendría a ser el presupuesto superavitario o deficitario. Si mis ingresos son mayores que mis gastos, tengo un presupuesto superavitario. ¿Y para qué me ayuda eso? Para tener capacidad de ahorro. Gracias a eso yo tengo capacidad de ahorro. Si, por ejemplo, mis ingresos son 5.000 soles y mis gastos son 4.000 soles al mes, me sobra un excedente de 1.000 soles. ¿Qué voy a hacer con esos 1.000 soles? ¿Voy a gastar más? No. Tengo que tener previsión y cultura de ahorro. Tengo que empezar a ahorrar ese excedente. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder tener un fondo, un colchón para cualquier inconveniente o tener capacidad de inversión, que es lo más importante. Si por el contrario mi presupuesto es deficitario, tengo más gastos que ingresos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lamentablemente, yo tengo ingresos por 3.000 soles, pero mis gastos son 4.000 soles. Me falta 1.000 soles para cubrir mis ingresos del mes. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Me voy a tener que endeudar, pedir prestado a un familiar, un conocido, o gastar las tarjetas de crédito o pedir préstamo al banco. Esto puede ocurrir, no es nada del otro mundo. Lo malo en este tipo de presupuestos deficitarios es que este déficit se mantenga constantemente. Puede ser un mes, 2 meses, pero no puede ser los 12 meses del año. No puedo tener presupuesto deficitario los 12 meses del año. ¿Por qué? Porque eso generaría un gran nivel de endeudamiento y sería un círculo del cual no podría salir. Entonces yo tengo que nivelar mi presupuesto a superavitario lo más pronto posible. ¿Ok? Entonces, este presupuesto familiar me va a ayudar a determinar puntos importantes. A ver, el presupuesto familiar nos va a permitir determinar si los gastos, cuáles son los gastos ineludibles y los prescindibles, y gracias a ello planificar el ahorro previsional, los fondos para cubrir emergencias y finalmente prevenir el endeudamiento excesivo.
Para esto es importante conocerlo. Entonces, en el Perú, lamentablemente, el análisis y la cultura de ahorro y de hacer presupuestos no es muy difundida. Ustedes tienen que empezar a practicarlo desde ahora con sus gastos personales y ya cuando formen un hogar, una familia a futuro, van a tener esa costumbre ya muy bien arraigada. Entonces, ¿para qué nos ayuda esos presupuestos familiares? Primero, para determinar cuál es mi renta absoluta y cuál es mi renta permanente. No es lo mismo la renta absoluta que la renta permanente. ¿Qué es la renta absoluta? A ver, cuando hablamos de renta absoluta estamos hablando de la renta disponible de cada año. El consumidor individual determina qué parte de su renta anual va a destinar al consumo basándose en su nivel absoluto anual. ¿Qué significa eso? Las familias, antes de gastar, tienen que determinar cuál es su renta absoluta, o sea, sus ingresos anuales constantes. Aquí van a sumar las gratificaciones, subsidios, descuentos, etcétera, etcétera. Entonces, no es lo mismo tener un ingreso mensual que saber mi renta absoluta anual. Por ejemplo, imagínense ustedes que acaban de estudiar, acabaron los 5 años de carrera, son uno de los mejor egresados en el quinto superior, son excelentes profesionales y salen a buscar trabajo, obviamente, como corresponde. Entonces, como va a ser su primer trabajo, los contratan de manera provisional, van a probar su capacidad y les hacen un contrato por un mes. ¿Ok? Como se van a dar cuenta, la realidad en el Perú es que la mayoría de contratos, el 99% de los contratos son contratos que tienen vigencia de un mes, 3 meses, 6 meses, un año, renovables, les dice. ¿Por qué te contratan un mes? Porque quieren probarte, obviamente. Quieren ver si tienen capacidad realmente tus capacidades son buenas y si cumples las expectativas en ese mes, te van a ir renovando poco a poco hasta que te van extendiendo el contrato. Entonces, si yo recibo un contrato por un mes y sé que me van a pagar para empezar 930 soles, ¿eso sería mi renta absoluta? No, porque aquí no estoy determinando mi renta anual, porque me puede ir muy bien y me pueden contratar, como también me puede ir muy mal y no me contratan. Entonces, acá hay un problema. En ese sentido, la renta absoluta tiene que estar incluida la renta de todo el año, todos los sueldos e ingresos que voy a recibir en el año. No lo que voy a proyectar que me van a pagar si me contratan nuevamente durante 3 meses, un año, no. Lo real, lo que realmente voy a recibir. Entonces, yo no puedo planificar mis gastos, yo no puedo empezar a gastar, a comprarme un carro, el iPhone nuevo, o endeudarme si es que solo me van a contratar un año, si solo tengo un ingreso por un mes, perdón, solo me van a contratar por un mes, tengo un contrato por un mes y no sé si me van a renovar. Quiero que me entiendan. La renta absoluta son los ingresos establecidos durante el año. ¿Ok? Estadísticamente se ha comprobado que el nivel de ingresos disponible anual es el factor más importante que determina el consumo de un país. Es por ello que una vez que yo sé cuánto es lo que voy a recibir en promedio durante el año, ya sé cuál es mi consumo promedio mensual. Yo sé que puedo gastar en promedio 2.000 soles porque voy a ganar 2.500, 3.000 soles. Y lo demás lo voy a ahorrar. Entonces, ¿qué vendría a ser la renta permanente? Si la renta absoluta es la renta durante un año, la renta permanente, ¿qué viene a ser? Estipula que el consumo es una función que depende de la renta o el ingreso permanente, y no solo de la renta anual, entendiéndose como renta permanente a todo lo que el consumidor espera cobrar a lo largo de un conjunto amplio de años. A ver, en la renta permanente ya no está abarcado solo el año, sino varios años seguidos, 10, 20, 30 años, lo que voy a recibir de manera constante durante mucho tiempo. Generalmente aquí un ejemplo de esto son las pensiones. Hay muchos jubilados que, gracias a su trabajo, tienen una renta permanente hasta que fallezcan. Pero otro ejemplo de renta permanente, por ejemplo, son los activos. De repente, yo me compré un camión y este camión lo voy a alquilar para que me sirva de una renta permanente
y aparte de mi trabajo tenga un ingreso adicional. O de repente tengo una vivienda adicional y la alquilo, eso me sirve como renta permanente, o etcétera, etcétera, etcétera. En función a esa renta permanente, yo genero mayor cantidad de ingresos y puedo tener mayor cantidad de consumo. Los consumidores eligen su nivel de consumo con la vista puesta en las perspectivas de la renta que tienen en cada momento, como la renta a largo plazo. Yo voy a poder invertir o voy a poder realizar más gastos a largo plazo, endeudarme para un crédito hipotecario, para un crédito vehicular o para cualquier otra cosa en función a mi renta permanente. Si yo sé que voy a recibir dinero constante durante mucho tiempo, puedo tener un mayor nivel de gasto. Ok, una vez que ya determiné la renta absoluta y permanente, esto me sirve para determinar también qué gastos puedo eliminar en caso esta renta se reduzca mi renta permanente, ya no me alquilan, se fueron los alquileres por la pandemia, se ha reducido mi renta a solo la renta absoluta, mis ingresos anuales. Entonces tengo que reducir mis gastos. Los gastos se dividen en tres: fijos, mensuales y discrecionales. Cuando hablamos de gastos fijos, estamos hablando de gastos primarios, los gastos principales, ineludibles, gastos regulares necesarios para mantener cierto nivel de vida, aquellos gastos que no podemos dejar de lado, que sí o sí tenemos que utilizar, como cuáles: alimentación, medicamentos, servicios, vivienda, gastos que sí o sí tenemos que cubrir. Ahí tenemos los gastos mensuales o secundarios, que son los gastos que me ayudan a mejorar mi nivel de vida, a mejorar mi calidad de vida, a vivir mejor. Dentro de estos gastos son los que tienen relación básicamente con las mejoras en los colegios, la educación, la compra de un vehículo, etcétera, etcétera. Aquello que me ayuda a mejorar mi nivel de vida. Y los gastos discrecionales son los gastos que tienen que ver con el lujo, la vanidad, la diversión, que tienen que ver con los gastos para la relajación, básicamente. Entonces, cuando ocurre un problema en mi presupuesto, cuando tengo que reducir mi renta permanente, cuando solo me voy a quedar con la renta absoluta, empiezo a reducir mis gastos. Y lo primero que tiene que eliminarse son los gastos discrecionales. Elimino todo lo que son viajes, diversión, videojuegos, Netflix, etcétera, etcétera, y me quedo con los gastos fijos y mensuales. Si a pesar de ello sigo teniendo un presupuesto deficitario, ya empiezo a reducir mis gastos mensuales. En este caso, por ejemplo, si mis hijos están estudiando en colegio particular, los tendré que trasladar a colegio nacional, o universidad nacional. Y esto ha ocurrido bastante, por ejemplo, en pandemia. Hay diferentes casos de familias, hogares, que debido a la pandemia, como se han reducido los ingresos de manera dramática, han sacado a sus hijos de los colegios particulares y los han metido a colegios nacionales, porque igual la educación era virtual, así que no iba a haber mucha diferencia. Entonces, están estudiando o han estudiado en un colegio nacional de manera virtual. Ya cuando se reactive el tema educativo, verán si los regresan al colegio particular o no. Entonces, reduzco al máximo mis gastos mensuales y me quedo básicamente con los gastos físicos, los indispensables necesarios para poder sobrevivir. De esta manera, el presupuesto familiar determina los niveles de gastos y presupuestos. Ok, jóvenes, hasta aquí la sesión de hoy. Este es un ejercicio importante que tienen que hacer todos los hogares. Espero que la mayoría lo haga. Le dejo las claves de la sesión de hoy. Gracias por la atención prestada. Hasta aquí la sesión de hoy, jóvenes. Muchísimas gracias por la atención. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Gracias, jóvenes. Nos vemos.